Muy buenas noches. Avancemos entonces con la historia de primer libro y primer libro de Samuel. Según la tradición judía, el libro fue escrito por Samuel con añadidos de los profetas de Gat y de Natán, que juntos a ellos aparece en el libro de Crónicas, que de hecho también es un libro que no está dividido en primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, sino las Crónicas de los Reyes. El pensamiento académico postula que algunos dicen que era una serie de textos independientes, la realidad es que todo se conjuga al final, haciendo un énfasis correcto de la escritura. El libro comienza con el nacimiento de Samuel, la llamada de Dios cuando él era niño, se narra la historia del Arca de la Alianza, cuenta la opresión de Israel por parte de los filisteos, lo que lleva a Samuel a ungir a Saúl como primer rey de Israel, pero Saúl demuestra ser indigno, y entonces la elección de Dios recae en David, quien derrota a los enemigos de Israel. Como era la era donde su hijo constituiría el primer templo y lo llevó al Arca de la Alianza, Dios le promete a David que su dinastía será eterna. Esto también no es en términos de aplicación para decir, mira, tú sé obediente a Dios y Él va a hacer algo espectacular con tu descendencia. No, para nada. Esto era algo que simplemente tenía que pasar porque así se cumplía y este, se mostraba cómo Dios iba formando a cada una de las familias que se iban a necesitar para que así se llegara el nacimiento de su Hijo Jesucristo. En la Sextuaginta, base de los cánones, el texto se divide en dos libros, llamado primer libro y segundo libro de Samuel. Se presenta primero como profeta, luego con rasgos similares a los jueces, combinando autoridad espiritual y liderazgo, y entre ambas descripciones se narra el recorrido del Arca de la Alianza y la primera victoria sobre los filisteos, episodio que conecta ambas etapas de la figura. Se narran primer Samuel y Saúl, se muestra la unción de Saúl y David, se muestran relatos, David el rey y la sucesión de David. En esta sección también se aparecen las guerras con los amalecitas, Amón viola a Tamar, es asesinado por Absalón. Pues Abner rompe con Isboset, se conquista parte de la fortaleza y la David logra otra vez restablecer el reino. Y pues bueno, sabemos que no podemos aplicar a absolutamente todo acerca de todo lo que veamos, porque tenemos que conocer el contexto del libro. Y en el caso del libro de Samuel es lo mismo. Es el mismo énfasis de entender que no podemos estar aplicando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué cosas son las que aplican, qué cosas, y en el contexto de cómo es que verdaderamente aplican. Te acabo de dar un gran ejemplo. El hecho de decir que la familia de David fue una familia que David fue un hombre que obedeció en muchas ocasiones a Dios y que su corazón fue hallado y que su manera de ser fue de obediencia hacia Dios, no es para que nosotros digamos, mira, tú sé como David y él también va a hacer grandes cosas contigo como lo hizo con David y su familia. No. ¿Por qué? Porque estas cosas eran necesarias para que así eh, se cumpliera la profecía de la llegada del Señor Jesucristo y que su familia y que su familia estuviera junta para que a través de esa familia viniera el Señor Jesucristo. Entonces esto más que un asunto de obediencia es un asunto de soberanía, de cómo Dios fue juntando todas las piezas para que a través de esa familia naciera el Señor Jesucristo. Esto también es un tema muy importante acerca del avivamiento, como lo veíamos en Reyes. También hay que hubo un avivamiento porque el pueblo por naturaleza no quería saber nada de Dios, entonces Dios interviene soberanamente para voltear todo el ser de ellos hacia Él. O sea, todos se volvieron a enfocar en Dios.
En primer lugar, vemos la transición de Israel hacia la monarquía, destacando la soberanía de Dios sobre los líderes humanos. Teológicamente ilustran que el orgullo es derribado y la humildad es exaltada, y cristológicamente apuntan a Jesús como el Rey perfecto y el cumplimiento del pacto davídico. Como lo estamos viendo, y vuelvo a hacer mucho énfasis en esto no es para que apliquemos cosas que no tienen sentido, de decir que si yo me porto bien y le echo ganas, entonces Dios va a hacer grandes cosas con mi familia. No. No es algo que no es algo que podríamos decir que Dios no puede hacer. Por supuesto que Dios puede hacer grandes cosas con tu familia, pero eso no es el enfoque del texto de Samuel. Lo que Samuel nos está queriendo mostrar a través de esto es que Dios soberanamente juntó a toda su familia, a toda la familia de David, para que a través de ella viniera Jesucristo, como él lo había profetizado. El cántico de Ana. Ana profetiza a Cristo por primera vez en la Biblia usando la palabra Mesías, y Cristo es el rey ungido que reinará con poder. David y Goliat, la batalla le pertenece a Dios y la victoria nunca va a depender ni de la fuerza humana, sino de la fe en Dios. Siempre será así. Todo depende de Dios. Y estos son los asuntos que nos pueden llevar a pensar en otras cosas, ¿no? Y a enfocarnos también en otras cosas, en la responsabilidad del ser humano, pero sobre todo en el esfuerzo y en el poder de Dios. El texto davídico, el pacto davídico en 2 de Samuel 2 del 16 al 17, la gracia inmerecida, el pecado de David y el arrepentimiento, David y Abigail en 1 de Samuel, y por lo tanto todo este camino es ver completamente el contexto para poderlo manejar con precisión y poder aplicar con total precisión el texto. Y Dios te bendiga, y hasta aquí la lección del día de hoy.